Dice la bendita palabra de Dios, la Biblia, en 2 de Timoteo 3, versículo número 8. Dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Verso 14, todos juntos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Joel 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Le pido a mi hermano Ángel Arredondo que venga, hermano, para que nos ayude a orar en esta mañana. Todos cerremos nuestros ojos y pidamos a Dios su bendición. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hoy estamos delante de ti, Dios mío, para recibir un consejo de tu palabra, Dios mío, para que seamos sabios y prudentes, Señor. Que seamos, Señor, no seamos insensatos, sino que estemos prestos en el oído, escuchar la palabra de fe, Señor. Aquella palabra que nos alimenta, Dios mío, nuestra fe, nuestra vida espiritual. Con una sola intención hemos venido, con una sola, Dios mío, a venir a escuchar tu consejo, tu palabra, Señor. A venir a rogarte, Señor, misericordia por cada uno de nosotros. Aquellos que vengamos tristes, afligidos, con tristeza, Señor. Aquí estás tú, Señor, para suplirlo de nuevas fuerzas, Señor. Para que sea levantado, Dios mío, nuevamente, Señor, del polvo, Dios mío. Para que todos nosotros, Señor, seremos enteramente, Señor, sabios, Señor, para tu buena obra. Así que en el nombre de Jesús te pedimos en esta hora por el servicio, Señor. Usa a mi pastor, Señor, grandemente, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control, Señor. Dale sabiduría, inteligencia, Señor. Y a nosotros entendimiento, Señor, de sabiduría de tu palabra. Así que en el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Levantemos nuestras manos y leemos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios al Señor para siempre. Déselo fuerte, hermanos. Tome su lugar, por favor, amada iglesia. Gloria a Cristo. Hermanos, tenemos una advertencia del apóstol Pablo sobre a los creyentes con el deseo de que puedan persistir. Hoy voy a hablar, hermano, la virtud de perseverar en lo que hemos aprendido. Anótelo. La virtud de perseverar en lo que hemos aprendido. Es muy importante porque esto lo habló Pablo en su última carta que él escribe antes, hermano, de morir. Antes, hermano, de que lo pudieran matar, quitarle la vida al apóstol. Él escribe esto que es muy importante para mí y es muy importante para usted y para todos los creyentes, amados hermanos, que vivimos en estos tiempos. Nosotros a veces somos muy inocentes en muchas cosas y no nos preocupamos por cosas importantes. Esta es una de ellas, en la cual a usted, a su vida, le tiene que añadir la virtud de perseverar
en lo que he aprendido. Así que Dios nos puede ayudar, hermano. ¿Por qué es tan importante en este tiempo, hermano? Porque en este tiempo, como lo dice la palabra del Señor, hermano, que muchos se van a apartar de la fe, se van a alejar de Dios. Estos son tiempos, hermano, de mucha inconstancia en las personas, muy inconstante. Yo pude haber leído todo el capítulo, de hecho lo anoté como pudiendo haberlo leído. Yo aquí lo tenía, depende de lo que yo sintiera, leer todo el capítulo 3 o leer solamente algunos versos. Hoy leímos solamente unos versos, pero el capítulo 3 nos habla, hermano, de cómo será el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Hermano, donde va a haber un fracaso de las normas morales en la tierra. Pero así como va a fracasar, hermano, las normas en la tierra, los valores van a fracasar. La Biblia dice que el aumento de la maldad es cada día. El mundo no se va a componer. El mundo no se va a volver más íntegro. No va a encontrar más amor en la gente. No, hermano, esto ya no se va a componer. Hermano, se va a legalizar todo lo que sea pecado. Todo. La marihuana se ha legalizado. Se va a legalizar la cocaína. Usted va a ver gente drogándose a plena luz del día. Llegará un momento, hermano, que en las mismas escuelas les enseñarán a la gente, a los niños, a los adolescentes, a tener algún vicio, a manejar alguna práctica de un vicio. De mí se va a acordar. El mundo no se va a componer. Se va a legalizar la pedofilia, se va a legalizar la zoofilia, se va a legalizar todo, hermano. Se va a legalizar. El mundo fracasará en las normas morales. Va a fracasar. Está fracasando y seguirá fracasando. Pero nosotros no somos del mundo, ¿verdad? Somos de Dios. Pero también en la iglesia mucha gente se volverá falsa. Por eso, como pastor, tengo que predicarle, ¿verdad? Tengo que enseñarle, tengo que advertirle, tengo que exhortarle. Porque si 100 nos íbamos a descuidar, a lo mejor con este mensaje ya nada más nos descuidamos 50. Porque hubo 50 que habrán prestado atención a la enseñanza que le dio su pastor. Tenemos mucha gente inconstante, hermano. Esto no estoy descubriendo nada, no necesitamos un profeta para que nos lo diga. También tenemos una gran falta de firmeza en el corazón de la gente, de permanencia en lo que hemos creído, en lo que sentimos, en lo que pasamos, hermano. La gente es ligera. Los creyentes de ahora son ligeros, cambian muy rápido. Es un problema espiritual. No es un problema de querer, es un problema de vida espiritual. La gente es ligera. Hoy estamos aquí creyendo esto y mañana, si tú no te cuidas, vas a creer otra cosa. Gente que hoy dice amén a esto, mañana dice no. ¿Por qué? Porque hay mucha ligereza en la gente. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es muy importante, hermano. Abrace esto, por favor. Abrácelo, recíbalo, abra su corazón para que terminemos bien en Cristo Jesús. El capítulo 3, hermano, nos habla sobre los días finales. No hay duda de ello, porque usted lo lee en mi Biblia. El título, que los títulos cambian, dice carácter de los hombres en los postreros días. ¿Sí o no, hermano? Pero el verso 1, que ese sí no cambia, ese está en todas, dice: debes saber esto, que los postreros días vendrán ¿qué? ¿Cuáles son esos días? Estos. El apóstol Pablo, cuando hablaba de los días finales, él hablaba, hermano, del tiempo que él estaba viviendo. Él decía: estos son los postreros días. Jesucristo había resucitado, está a la diestra del Padre. Nosotros somos la iglesia, estamos aquí predicando, enseñando. Y él dice: estos son los tiempos finales. Entonces, si esos eran los tiempos finales hace 2000 años atrás, hermano, entonces estos son esos días finales de estos tiempos finales. Estos son los días últimos de los días finales de los cuales Pablo habló. O sea, hoy estamos más cerca, hermano, del fin que nunca antes.
Hoy se hace más realidad la palabra sobre los tiempos finales como nunca antes. Hermano, cuando leemos la Biblia del carácter de los hombres, usted dice, el Espíritu Santo no se equivocó cuando le habló a Pablo. Porque no es lo contrario, es la verdad. Pablo nos está describiendo el hombre del tiempo final. Pero lo que da preocupación es que él habla de gente también que está dentro de la iglesia y de los maestros, predicadores, pastores, evangelistas que van a ser así. Gloria a Cristo. Hermanos, la Biblia dice que habrá un mover poderoso, espiritual, hermano, de demonios, de espíritus engañadores, hermano. Así lo dice la Biblia, 1 Timoteo 4:1, hermano, que se va a mover fuertemente en el tiempo final. Quizá usted ha oído de que dice, pastor, yo tenía un tío, un primo, un amigo, un vecino, un hermano, un pastor que creía en esto, pero hace un par de años dejó de creer. ¿Y cuánto tiempo duró su primo, su tío, su amigo, su pastor, su hermano en lo que creía? Pastor, toda su vida. Incluso él fue libre en esa iglesia por Cristo. A él le enseñaron eso, pastor, y él aceptó a Cristo en esa iglesia y caminó 20 años. Incluso sirvió ahí, se bautizó ahí, se casó ahí, presentó a sus hijos ahí, pero hace 2 años cambió. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Le ha pasado? Sí, doctrinas de demonios, espíritus engañadores. O sea, 40 años en la fe y ahora dice que fue un error haber conocido esa fe, eso que él había creído o había practicado. Hermanos, y eso que le pasa a ellos y que les está pasando a muchísima gente, también nos puede pasar si no tienes la virtud de persistir en lo que has aprendido. Y esto no te lo va a dar una oración terminando la prédica. Esto no te lo da tu pastor saludándote. Esta es una virtud que tú tienes que lograr. Es un anhelo, es una pasión, es unas ganas, es una fuerza, es una fortaleza en la cual tú la buscas en el Señor y estás recordando constantemente quién es tu Señor, quién es tu Salvador, cuál es tu fe en lo que has creído, para que nada ni nadie te mueva, ni doctrinas de demonios, ni vientos doctrinales, como dice la Sagrada Escritura, te mueva de lo que has creído. La Biblia dice cimentados en la roca. Cristo es la roca. Hermano, hay que poner nuestra casa sobre la roca. Bendito sea el Señor. Ese es Cristo. Dele palmas de alabanza, hermano. Pero no solo existirá, hermano, un poder espiritual engañador, que hoy existe. Hay un poder poderoso, grande, impactante, hermano, gigantesco, de espíritus inmundos moviéndose dentro y fuera de la iglesia, tratando de engañar a la gente, tratando, hermano, de perturbar los pensamientos de las personas. Pero Pablo dice que no solamente, amado hermano, es espiritual, sino también que habría hombres malvados que tratarían de apartar a la gente de Dios. Ellos dicen ser de Dios, pero no lo son. Tienen apariencia de creyentes, pero en su corazón no hay un corazón genuino. Están llenos de maldad y son defensores del pecado. Defensores, hermano, de lo malo, y toleran la inmoralidad en la iglesia. Toleran el pecado en la iglesia. Toleran lo incorrecto en la iglesia y se oponen a la verdad, como Janes y Jambres, que están en contra, hermano, de lo de Dios. Por ejemplo, yo le estoy enseñando hoy, tengamos cuidado. Y entonces esos hombres que también aparentan ser piadosos, pero ellos dicen, no te preocupes tanto como lo dice el pastor. Vive tranquilo, escucha a cualquiera. Bendito sea el Señor. ¿Está entendiendo un poco, hermano? Entonces, eso también va a ocurrir. No solamente espíritus inmundos, no solamente espíritus de engaño,
sino que también, hermano, por ejemplo, los espíritus de engaño son aquellos que tú a veces puedes estar y como no estás bien con Dios, no te estás acercando mucho a Dios, de repente vienen pensamientos y dices como que algo me pasa y como que yo ya no quiero y como que yo pienso y como que yo digo y como que yo he visto. Espíritus que te están engañando. Pero también a veces se acercan físicamente demonios, pues son físicos. Hermanos falsos, maestros falsos, que hay muchos. En Monterrey es un enjambre de maestros falsos, mujeres falsas para aventar para arriba, personas en la radio que hablan, hermano, cuánta cosa se le ocurre. Bendito sea Dios. Y hay gente que los escucha, hay gente que los escucha, los defiende, los apoya y a veces los escuchan más que el pastor que les comparte. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude. Enseñan lo contrario al evangelio. Fíjese, el verso 13, Pablo dice: mas estos hombres que son malos, fíjese, hermano, habla de malos hombres, pero habla de otro grupo de gente. También dice: y los engañadores. Está la gente que es mala, hermano, que se introducen y son malos, quieren enseñar mal, practican lo malo, como esos hombres traidores, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. Pero también los que engañan, hermano, tenga cuidado. A veces usted piensa: él nunca me engañaría, y a veces es el que te va a engañar. No, él nunca lo haría y es el que lo hace, hermano. Y los engañadores, dice la Biblia, irán de mal en peor, de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos, hermanos, van a ir metiéndose en su problema, en su error, haciendo lo incorrecto. Entonces, entendiendo esta gran realidad de que hay espíritus engañadores y de que hay gente malvada y de que hay engañadores, hermanos, que tratan de hacernos desviar de las cosas del Señor. Por lo tanto, esta carta se vuelve muy importante del apóstol Pablo, que le da, hermano, a su hijo Timoteo, su hijo en la fe. Timoteo, ¿por qué? Porque Timoteo se estaba volviendo un siervo, hermano, o era un siervo, pero un hombre que estaba creciendo, un hombre, hermano, que está avanzando, un hombre que empieza a ser una tentador para los falsos. Él dice: este hombre está creciendo en Dios, este hombre es el que va a cuidar el lugar de Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Va a venir gente a quererlo engañar. Por eso Pablo le dice: Timoteo, tienes que saber esto. Timoteo, tendrás que aprender estas cosas. Bendito sea el Señor. Tendrás que persistir en la fe. ¿Por qué? Porque Pablo lo quiere cuidar. Hermanos, Pablo lo quiere cuidar. Iglesia, en este tiempo también tenemos este gran mal, que la gente ya no quiere ser cuidada. Ya no quieren que los pastores pastoreen. Hay ovejas que no quieren que el pastor les diga nada. No, hermano, esto es un rebaño, hermano. Usted es una oveja. Pablo cuidaba a Timoteo, hermanos, pero va a llegar el momento en que la gente va a decir: no, a mí no me pastoreen, a mí no me aconsejen, a mí no me exhorten, a mí no me pidan, a mí no me digan, a mí no me amonesten, a mí déjenme así. Yo voy nomás. Y hermano, no crea, eso está pasando en muchas partes. Un pastor me llamó, ¿sabe qué días atrás? Un pastor que le he tenido un aprecio, y él también. Y me decía: pastor, ¿sabe qué es lo que está pasando? Que la iglesia de hoy, fíjese lo que él me dijo. Dice: la iglesia de hoy, pastor, las ovejas. Y me decía que si hacíamos un programa sobre esto en radio, porque él también tiene unas horas de radio allá en el estado donde él trabaja. Pastor, la gente, uno les dice cosas por su bien y lo toman a mal. Te toman como el enemigo. Y hay gente que le dice cosas, pastor, que no los edifican, no les dan, y lo toman como que qué bueno es él y nosotros qué malos somos, pastor. Y me decía sobre la importancia, pastor, del trabajo pastoral. ¿Sabe, hermano? Pablo le está diciendo: Timoteo, no te descuides, va a haber gente mala. Ten cuidado con los que te rodeas. Ten cuidado quien viene a endulzarte el oído. Ten cuidado porque habrá hombres malos. Mira, después de mi partida va a venir gente que te van a venir a tentar. Y Pablo lo tenía que educar. Hermano, usted y yo
Tenemos que aprender a dejarnos cuidar por Dios. Tenemos que aprender a dejarnos cuidar por los siervos de Dios, por la palabra predicada, bendito sea su nombre. No ande, hermano, vagando en este mundo como si nada, porque el lobo se lo va a devorar. Claro, hermano, de repente, mire, yo trato de ser siempre muy abierto, muy sincero, y a la gente le incomoda que yo sea así, pero yo así soy. Y yo hablo las cosas como las siento y las comento como las siento, porque no tengo un doble discurso ni una doble cara. Así soy. Y hay gente, hermano, que yo digo como que a él y a ella le incomoda que yo le exhorte. Como que les incomoda incluso. Y hay gente que hasta evita el saludo. No vaya a ser que el pastor me diga algo. Y yo de repente también siento y también digo, bueno, quizás ya no quieren que yo les exhorte, que yo les comente, que yo les disipule, que yo les diga. Y entonces hay momentos que digo, mejor que sea así. Porque si no quiere, me da tristeza, me da preocupación. Y a lo mejor estoy faltando a mi labor. Pero ¿por qué pasa esto, pastor? ¿Y por qué hoy lo veo más que hace años atrás? Porque ya voy a cumplir 17 años pastoreando y 20 años frente a una obra como misionero. Y al principio veía que la gente era más receptiva, que sí, tiene razón. Veían que la palabra era: Dios me está dirigiendo, Dios de algo me está guardando, Dios de algo me está librando. Y yo he visto en los últimos tiempos que es diferente, Pero bueno, Dios nos da la fortaleza y el consuelo cuando dice 2 Timoteo 3, cuando dice cómo será el carácter de la gente. Y un comentario de este hombre en esta Biblia Vida Plena habla sobre cómo, hermano, será difícil pastorear para los siervos de verdad en estos tiempos. ¿Por qué, hermano? Porque habiendo tanta maldad, mantenerse fieles a Dios no va a ser fácil, ni para usted ni para mí. Mantenerse no es fácil, por eso es una virtud. Por eso hay que echarle ganas. Pero Pablo escribe y él dice: Timoteo, persiste, persevera en lo que ya conoces, en lo que estás practicando, síguelo haciendo. Y luego dice: sabiendo de quién has aprendido. ¿Por qué, amado hermano? Porque a Timoteo se le había enseñado durante toda su vida. ¿Se acuerda que la Biblia dice que desde niño le enseñaba? ¿Quién le enseñaba? Su mamá, Eunice, y tu abuela Loida. Le enseñaron desde niño la Biblia, hermano. Desde niño la palabra del Señor, hermano. Pero ahora, amado hermano, Timoteo se fortalecía y se cimentaba ¿con qué? Con la enseñanza de Pablo. Porque él lo dice ahí: pero bueno, tú has seguido ¿qué? Mi doctrina. Aprendiste de tu madre, porque su madre y su abuela eran mujeres firmes en el Señor. Eran firmes. Hoy hay abuelas que cambian y cambian toda la familia. Madres que cambian y se llevan a sus hijos de encuentro. A todos. ¿Por qué? Porque no tienen sustancia. Pero Loida no. Eunice eran firmes en Cristo, firmes en la fe, y le enseñaron firmeza a Timoteo. Y un día Pablo se encuentra a este Timoteo y lo hace su discípulo, y le dice Pablo: tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi amor, tú has seguido mi fe, mi paciencia, incluso las persecuciones que yo he pasado en diferentes lugares, y el cual Dios siempre ha estado conmigo. Entonces Timoteo tenía la enseñanza de su mamá, la experiencia de su abuela, y ahora el conocimiento, hermano, la revelación de la palabra que Dios le había dado a Pablo, y Pablo se la había entregado al muchacho Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces él dice: persiste en lo que haces y en lo que aprendiste. Qué importante es, hermano. Pero fíjese, Timoteo aprendió la escritura de su madre, de su abuela. Pero no es suficiente aprenderla,
Porque hay gente que también, hermano, la tiene, la conoce, pero no es salva, ¿verdad? No es salva. Los demonios creen y tiemblan. Hermano, gente que conoce la verdad y la tuercen. Hermanos, no es suficiente aprenderlas. Hay que aprenderlas, pero no es suficiente. Hermano, no es suficiente tampoco estar en lo correcto. El decir, bueno, yo estoy aquí en la iglesia. No, ni tampoco, hermano, es suficiente saber que estamos, hermano, siendo enseñados por alguien que nos explica la verdad de Dios. Tampoco es suficiente. Timoteo tenía todo esto. Sabía la Biblia, sabía que estaba en lo correcto, sabía, hermano, quién era Pablo, quién era su mamá. No eran falsos, eran hombres de Dios, mujeres de Dios. Pero algo, hermano, mire, la palabra había hecho, hermano, bendición en la vida de Timoteo. O sea, Timoteo dice, esta palabra es la verdad porque la palabra me ha cambiado, porque la palabra me ha bendecido. La palabra había hecho efecto en la vida de Timoteo. Hermano, el conocimiento, las enseñanzas de Pablo le habían hecho bien. Pero aún así, hermano, no era suficiente, hermano, el que él las supiera, el que él las tuviera, sino que tenía que hacer algo, ¿qué? Persistir. ¿De qué le sirve, hermano? Practicar la fe 100 años si usted no va a persistir en el año 101. ¿De qué le sirve? ¿De qué nos sirve? Por eso esta carrera se corre hasta la meta. No es de los que la empiezan, ni de los que la inician, ni de los que llevan 10 kilómetros. Esto no es, hermano, de años, ni de currículum, ni lo que yo hice. Porque hay mucha gente que tiene el mismo testimonio. Yo hice, sí, y luego yo estuve y porque no persististe. Yo antes prediqué, yo antes canté, yo antes serví, yo antes apoyé, yo antes di, yo antes, sí, antes. Porque no persististe, porque no perseveraste. ¿Por qué? Porque te tocó lo que el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, que dejaste de perseverar. Y dejar de perseverar, hermano, es como descarriarse. ¿Por qué, hermanos? Porque la tarea es persistir. Fíjese, hermano, no es suficiente que estés en la iglesia, Usted está en una buena iglesia, no en la iglesia perfecta, pero sí en una buena iglesia. Se le enseña la verdad. Aquí no le está predicando un falso pastor, ni un falso maestro. Aquí le estamos hablando de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y palabra de Dios, de tiempos actualizados, finales, palabra del Espíritu Santo. No es un discurso comprado. No son, hermano, ilustraciones compradas ni bajadas de internet. No. ¿Quién lo hace? Bueno, allá ellos. Pero no es una serie de cosas ni de mensajes que se me han ocurrido. Es algo de Dios, te está aprendiendo bien. Pero esto no lo lleva al cielo si no lo persiste. No. Pastor, a mí mi padre era evangelista, mi mamá me enseñó, mi abuela, mi bisabuela era pastor y eran de Dios. No lo dudo, creo que era así. Pero y te enseñaron la verdad, pero de nada te sirve si no persistes. Timoteo también lo tenía, porque Pablo le tiene que hablar de persistir. Y fíjese, hermano, que el griego de persiste significa, bueno, se escribe como mene, persiste, del griego mene, que significa quedarse. Porque Pablo lo habla varias veces a Timoteo y le dice, pero persiste, pero quédate en lo que has aprendido. Quédate. O también le dice permanece o perdura. Sería entonces como mantente en las escrituras. Vive en las escrituras. Muévete en las escrituras. Aplica las escrituras. Anda en las escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Mantente en lo que has aprendido. Vive lo que has aprendido. Cree lo que has aprendido. Anda en lo que has aprendido para que te vaya bien en medio de estos tiempos, hermano. Porque eso es lo que va a marcar diferencia. Hermano, que en medio de un mundo usted sea, un mundo oscuro, usted sea una luz. Que en medio donde todos maldicen, usted no maldice. Que en medio de un mundo obsceno, usted no es obsceno.
Que en un mundo de personas que se desnudan, usted no se desnuda. Usted persiste en lo que ha aprendido. Aunque todos cambien, usted no cambia, porque usted persiste en lo que ha aprendido. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Gloria a Dios. Pero porque hoy hay tanta gente, hermano, que no persiste en lo que le enseña, conociendo de la verdad. Conocen la verdad, saben la verdad. Mire, yo he conocido pastores que yo he leído a los pastores que los formaron, y me encantan las enseñanzas de esos pastores que los formaron. Y esos pastores que fueron formados por esos siervos sanos que a mí me encantan, se desviaron, se alejaron. Yo digo, me hubiera encantado haber tenido la enseñanza de él. Me hubiera encantado haber ser discípulo, oveja de ese siervo, haber aprendido de él. De repente, hermano, y estoy hablando verdad. Pastores que yo conozco, camadas de pastores, unos se fueron a la prosperidad, otros al calvinismo, y se apartan. Y yo le preguntaba una vez al hijo del pastor que formó mucha gente, incluso creo que él trajo a Gigi Ávila en algún momento aquí a Monterrey. Y le digo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, pastor, se les enseñó bien a todos, se les dio la palabra a todos, la formación a todos, pero agarraron caminos diferentes. Sabían la verdad, pero la entregaron. No persistieron en lo que su pastor les había enseñado, en la verdad del Señor. Hermanos, no son pocos los que en estos tiempos difíciles, amados hermanos, van a dejar de perseverar y de persistir y de mantenerse, hermano, en la escritura. ¿Por qué? Porque la gente deja de creer y de practicarla. Y cuando tú dejas de creer la palabra, de practicarla, ¿qué va a producir? Falsos hermanos. El dejar la Biblia produce falsos hermanos y también produce iglesias falsas. ¿Por qué Dios nos ha mantenido aún a nosotros, a ustedes y a mí? Porque hemos tratado de persistir en lo que hemos aprendido. Han pasado vientos doctrinales queriéndonos confundir. Han pasado vientos doctrinales, incluso gente que a veces se nos ha querido meter enseñando cosas distintas. Hay gente que nos ha querido meter el mundo a la iglesia. Falsos hermanos. Aplauden, pero son falsos. Traen corbata, pero son falsos. Hablan como predicador, pero son falsos. Parecen espirituales, pero son falsos. Recuerdo cuando llegó un hombre, una especie de espiritista, un hombre malvado, hermano, a la iglesia, al templo, en Sol. Y yo tenía una reunión de líderes, no me acuerdo, de oración, de discipulado, no me acuerdo. Él estaba ahí. Ese hombre era malvado. Ese hombre, hermano, un día mientras yo estaba hablando de la enseñanza, no sé si estaba hablando de Jesús y los demonios, de cómo echar fuera demonios, no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que él, hermano, un día, no sé si ese día llevó como un caracol o tenía un caracol que lo soplan, un caracol. Y él decía, pastor, bueno, mire, yo le voy a decir algo que a mí me ha resultado. Y decía, yo saco los demonios, yo soplo esto, y salen los demonios. No sé cuántos años tendría yo, unos 22, 23 años, no me acuerdo. Y dice, también, pastor, cuando es difícil el demonio, les doy una cucharada llena de sal y salen. Porque hay gente falsa. Ahí estaba actuando la falsedad. Después ese hermano hizo muchas cosas malas, entre ellas robar en la iglesia a hermanos. Robó. Y después, al final, andaba hablando mal de mí. Le salió lo malo. Porque siempre la maldad con la falsedad van de la mano. Hay gente que es mala y hay gente que es mala y es falsa en la enseñanza. Ese hombre era un hombre falso y él tenía prácticas diferentes. Jesús nunca dice, denle una cucharada de sal y así echarán fuera demonios. La Biblia nunca dice, sopla un caracol o un chofar para que salgan los demonios. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, este género no sale sino con ayuno y con oración. Y Jesús dijo, y en mi nombre echarán fuera demonios. Bendito sea Jesús.
Eso dice la Biblia. Yo no he visto que diga otra cosa. Pero ese tipo de cosas pasan, hermano. Pasan. Pero ¿qué hay que hacer? Persistir en lo que hemos aprendido. Como a mí no me enseñaron que había que echar fuera demonios con sal, pues yo no tengo por qué aprender eso. Porque tenemos la escritura, la palabra del Señor, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia, amados hermanos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Persistir para no convertirnos en falsos hermanos ni en iglesias falsas de este tiempo que van a abundar y serán bonitas y serán atractivas. Va a haber mucha falsedad en el tiempo final. Pablo lo dice, amados hermanos. Por eso, ¿qué tenemos que hacer cada uno de nosotros, hermanos? Buscar del Señor, acercarnos a Dios, practicar lo que se nos enseña, hermano. Hay gente que tiene nuevas formas de ver el evangelio, ya no lo ven como antes. Y no, esto no tiene que cambiar, tiene que ser lo mismo, aunque nos llamen anticuados, aunque nos llamen viejos, aunque nos llamen aburridos, aunque nos llamen no van a crecer. Bueno, pues no crecemos. Pastor, pero no va a crecer, pues no crezco. A mí Dios no me llamó a crecer, me llamó a persistir. Y si voy a crecer en algo, en el espíritu, bendito sea el Señor. Y voy a crecer también en la santidad, bendito sea el Señor. Si no crezco como iglesia, o si el crecimiento es vender mis convicciones, pues prefiero no crecer. Y si por crecer, hermano, y por tener una iglesia más llena, y significa tener todo el mundo, pues mejor, hermano, no crezco y me quedo como estoy. Prefiero estar así, bendito sea el Señor, que tener una iglesia llena de mundanos y tener falsos predicando y tener mundanos, hermano, en todas partes. Bendito sea el Señor. Bienvenidos los mundanos que quieren cambiar, porque Cristo cambia y transforma. Pero no significa cristianos que quieran meter el mundo dentro de la iglesia. Ahí sí que se va a topar con la palabra del Señor. Gloria sea su nombre, bendito sea Dios, hermano. No, si eso es crecer, yo prefiero no crecer. No crecer. La verdad tampoco me quita el sueño. Un día quise crecer, crecí algo y se me acabó la pasión de eso. Hoy tengo otro tipo de prioridades. Tengo otro tipo de anhelos, de deseos en Cristo, en Jesús. Y yo sé que eso también a su tiempo da un crecimiento. Hermanos, cuidado. Porque la gente a veces, hermano, quiere tener sus formas de ver el evangelio y no persisten, hermano, en lo que han aprendido. Por ejemplo, puntos que voy a hablar rápidamente. Cuando se habla, por ejemplo, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. Nos enseñaron que era la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Que Él se mueve, que Él nos sella, que fue el que nos redarguyó para darnos cuenta que éramos pecadores y que nos trajo ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Que nos hizo sentir que éramos pecadores y que necesitábamos de un Salvador, que fue el Espíritu. No fue el pastor el que te llevó el Espíritu. Y en esa iglesia tú buscabas de Dios y tú decías, me tocó Dios, me tocó el Espíritu, ¿verdad? Y en la escuela dominical y en el mensaje el pastor hablaba que el Espíritu Santo no es una cosa, sino que el Espíritu Santo es una persona que siente, que guía, que enseña, ¿verdad? Que redarguye. Pero hermano, llega bueno, hay gente que es bautizada en el Espíritu Santo, sienten a Dios, sienten su presencia, se quebrantan, amados hermanos. Pero llega un momento, hermano, que a la gente, no sé en qué momento, en qué situación, en qué descuido, pasa el tiempo, están fríos, ligeros, inestables, y de repente escuchan algo, hermano, que los mueve, y escuchan decir algo como esto, y dicen, no, el Espíritu Santo es la fuerza activa invisible de Dios. La fuerza activa invisible de Dios. Sí, eso lo dicen los testigos de Jehová. Perdón, los testigos contra Jehová. Eso lo dicen ellos. Ellos dicen, bueno, si queremos algo del Espíritu, pero es la fuerza invisible de Dios. Es muy diferente, hermano. Eso no es de Dios. Pero hay gente que se come el cuento. Gente que dice, sí, pastor, no es Dios, el Espíritu Santo. No, tú no vas a ver más que Pedro.
Tú no estuviste en el libro de los Hechos cuando murieron esos hombres que mintieron al Espíritu Santo. Y Él dijo, mentiste a Dios. Así que usted no va a venir a decir que no existe y que no es Dios, porque usted no es Pedro, porque usted no estuvo en el mover poderoso del Espíritu Santo. Así que con sus enseñanzas a otro lado, hermanos. El Espíritu Santo es Dios. Y Él es Dios porque la Biblia lo dice. Y porque los hombres de Dios lo dicen. Porque el apóstol Pedro lo escribió. No habéis mentido a los hombres, sino mentiste a Dios, mentiste al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, no debe ser blasfemado. El Espíritu Santo no debe ser, hermano, molestado, sino tenemos que darle gloria, alabado sea el Señor, al Padre a través del Espíritu de Dios, hermano. Oh, hermano, hay gente terrible. Se meten con quien quiera. ¿Por qué? Porque no tienen temor, hermano, de la autoridad de Dios. Se le hace fácil hablar, hermano, como si estuviera hablando del director técnico no sé de quién. Hermano, hablan del Espíritu Santo como si conocieran el Espíritu Santo. No, tenga cuidado. Tenga cuidado, hermanos. Mire, los mormones dicen lo siguiente también del Espíritu Santo. Dicen, hermano, que es una influencia tipo electricidad que emana de Dios. Y hay hermanos que mezclan todo y dicen, no, pastor, es como el Espíritu Santo es como una electricidad que emana de Dios. Y eso lo traen de los mormones. Pero ¿por qué no persiste en lo que aprendiste? Te dieron versículos del Espíritu Santo. Te hablaron del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está desde el principio hasta el final de la Biblia. La gente cambia. Cambia. Hermano, ven y eran pecadores como nosotros. Y llegamos a la iglesia donde estaba el Espíritu Santo, donde se movía el Espíritu de Dios, y Dios nos bendijo, Y pasan 20 años y dicen, no, estaba equivocado. ¿Cómo? ¿Cómo equivocado? Si el Dios que te salvó y te tocó, te transformó, te cambió la manera de hablar. No, pastor, ya crecí, maduré y el Espíritu Santo no es para este tiempo. La gente cambia. La gente, hermano, cambia rápidamente. La gente cambia de enseñanza. Hoy creen en el Espíritu y ya mañana no, hermano. Le voy a decir algo, vamos a ser tentados a dejar en lo que hemos aprendido. Quizás usted nunca más volverá al alcohol, gracias a Dios. Nunca más volveremos, hermano, a los vicios. Si usted trata de agradar a Dios, no lo va a hacer. Pero va a venir una tentación fuerte. ¿Cuál, pastor? De que dejes lo que has aprendido. Esa tentación es potente. El diablo me va a querer tentar, a mí también. No lo va a hacer con un vicio. Él me va a decir, deja de persistir en eso. Mira cómo el mundo cambia. Mira cómo la iglesia cambia. Mira cómo todos cambian. Cambia tú también. Deja de persistir. Renuévate, modernízate. Eso Dios le va a decir. A usted también. Cambia. Hermano, por ejemplo, también el tema de la santidad, que hoy ya no se practica y tampoco se quiere, hermano, enseñar en la iglesia. No se enseña, hermano, ya no se enseña. La vida de la santidad, que eran temas muy, hermano, enérgicos en los 60, 70, 80, movimientos de santidad a Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Hoy hacemos cursos para todo. Para todo, hermano. Todo, para todo. Pero no hay mensajes uno de santidad. Habrá cursos para predicar. Habrá cursos para coordinar. Habrá cursos para ser músico. Habrá cursos para ser evangelista. Habrá cursos para no sé qué tantas cosas. En las iglesias ya está cursos de cocina, hermano. De verdad. Hay gente, hermano, que hasta dan cursos de cómo tener novio y tener novia. Hay predicadores que hablan, hermano, hasta de Cupido, hermano, en la radio, cristianos. Y hablan todo, pero hermano, no va a escuchar un mensaje de santidad. Cómo ganar almas, cómo profetizar, cómo hacer esto, cómo hacer el otro, cómo tocar un chofar, todo eso. Pero no hay un mensaje de santidad. Y antes nos enseñaban la santidad nuestros pastores. Antes nos enseñaban, hermanos, que teníamos que vivir en santidad. Pero mucha gente cambia.
porque no persisten. Y la gente que caminaba en santidad dejó de ser santa. La gente que vestía de una manera agradable al Señor ya no lo hacen. Es verdad. O lo hacen en la iglesia, pero no afuera. No afuera. En el templo, cuando predico, pero no afuera. Hombres sin santidad. Predicadores sin santidad. Vistiendo, hermano, como el mundo. No damos testimonio. La manera de hablar. La manera de hablar también tiene mucho que ver en la santidad. La manera del diario vivir. Cómo hablas tú con tus amigos. Cómo vives tú con tus compañeros de trabajo. ¿Se acuerda que nos enseñaban a no amar el mundo? Porque el que amaba el mundo, ¿qué se hacía? Un enemigo de Dios. Porque eran cosas pecaminosas y hoy no son tan pecaminosas. Las mujeres igual cambian. Dios les enseñaba la santidad a la mujer porque la Biblia lo dice. Hermana, yo sé que cambian los tiempos. Yo sé que también hay otras iglesias donde se permite todo, pero porque han cambiado. Porque no era así, porque no debe ser así. No es así, no tiene que ser así. Yo entiendo que todos llegamos en pecado a la iglesia. Llegamos con piercing. Llegamos con tatuajes. Llegamos con aretes. Llegamos con muchas cosas como hombres y mujeres. Pero no entiendo por qué la gente en la iglesia, sabiendo que Dios los ha rescatado, ahora digan, tengo ganas, pastor, de ponerme un piercing. ¿Por qué? Estás cambiando. No estás agradando a Dios en lo que estás haciendo. Eso no es de Dios. Las hermanas se vuelven a la vanidad, se vuelven al mundo, se vuelven a las modas. Todos lo hacen, no lo haga usted. Persevere en lo que ha aprendido. Le enseñaron, hermana, que hay que usar falda larga. Use su falda larga. No importa que la gente del mundo se burle, déjelos que se burlen. Y los hombres malos, las mujeres malas irán de mal en peor. Eso lo dice la Biblia. Nosotros quizás, mientras ellos ríen, nosotros quizás lloraremos. Pero llegará un día que los que ríen llorarán y los que lloramos reiremos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dije, irán de mal en peor, siendo engañados, hermano. Deje eso, hermano, hermana, no cambie. Sea santa para Dios. Busque al Señor. El congregarse, hermano, también. Nos enseñaron a ir a la iglesia, pero hoy los falsos hermanos salen y que dicen, no es necesario. Yo tenía una falsa hermana en la iglesia de Soli que le decía a la gente, no es necesario que te congregues todos los días porque vienes todos los días al culto. Por favor. Por favor. Y sabe, hermano, hay gente que le hace más caso a esa gente que no sé de dónde salen los falsos, pero llegan. Me gustaría tener un detector, ¿verdad? Un detector que pitara, está entrando un falso allá. No hay un detector. Y a veces los hermanos, el pastor tiene 10 años pastoreándolo y ese hermano llega, esa hermana tiene 5 meses y ya las hermanas le creen más a la hermana que al pastor. Cosas que hay en esta vida, hermano. Pastores, ¿qué sabe usted? Me dicen, ¿usted qué piensa? ¿Cómo, hermano? Te he enseñado toda la vida que te congregues. Todos los días te digo, ven al culto. ¿Cómo ve? ¿Usted qué piensa? Pastor, y la gente así es dramática. Casi se deslizan mis pies, pastor. Reprenda al diablo y a esa mujer también. Hermano, cuando la gente venga con falsas doctrinas, no le diga, bueno, hermano, dele un toquecito en el hombro. No, hermano, el Señor te reprenda, diablo mentiroso que me quieres hacer caer. Déjese de tanto socialismo barato. Déjese de tanto amor barato, amado hermano. Sea un hombre de Dios, sea una mujer de Dios. Reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Déjese de tanto apapacho. Déjese de tanto apapacho, hermano. Pastores, que pobrecito. No, hermano, ¿cuál pobrecito te quiere hacer caer? No, el Señor te reprenda. ¿Cómo estás pensando? Llevo 10 años congregándome, batallando para congregarme y tú me dices que no me congregue. Te reprenda, diablo mentiroso. O al menos que usted se relaciona muy bien con la gente así.
Pero para mí el evangelio no es social. No es una cadena de café y galleta. Y que de ahí salí de un lugar, hermano, donde en el culto nos daban café y galleta. A lo mejor por eso soy así, porque me di cuenta que no había cambios en eso. Pero yo he visto en esta vida espiritual, hermano, cómo realmente cuando Dios está en el corazón de la gente y de uno, el Espíritu Santo inyecta vida en nuestro corazón. En medio del mundo que vivimos, de tanta tolerancia del pecado, y no estoy inventando ni estoy actuando, es algo que estoy sintiendo en mi corazón, predicarte. Bendito sea el Señor. Se encuentra gente falsa, hermano, iglesias también virtuales falsas, que ir a la iglesia no es tan necesario. ¿Y para qué te digo del ayuno? Orar no es tan importante. Eso de los dones espirituales no son para este tiempo, el hablar en lenguas, todas esas cosas, hermano. Lo practicaban y la gente lo deja de practicar con el tiempo. Algo le dicen, algo escuchan, algo conocen, hermano, y van y escuchan a la gente. No dejes de hacer esas cosas. Él le dice, vuelve a las primeras obras. No apoyes al pastor, no apoyes a la iglesia, no trabajes en la obra de Dios. Tú ve y cumple con ir al culto, pero hasta ahí. Mira que no te valoran. Y tu mayor tiempo de bendición fue cuando servías. Bueno, usted pese las cosas. Me hace mejor no hacerlo. ¿Sabe qué, pastor? Estoy más lleno de Dios. Bueno, no lo haga. Pero si usted dice, ¿sabes qué? Lo dejé de hacer y estoy en el tobogán descendente, pues vuelve a las primeras horas. Bendito sea el Señor. Le dicen como había un hermano en la iglesia en Soli que decía, no diezme, hermano, porque el diezmo es de la ley. No diezme. Bueno, 20 años diezmando y ahora va a dejar de diezmar. Ahora, dejar de diezmar te hizo bien, te bendijo. No diezmes. Te llevó a un nivel espiritual mejor. No diezmes. No lo hagas. Dios te usó más, te ungió más para ganar más almas y tienes una cercanía más espiritual con Dios. No lo hagas. Pero yo siempre he visto lo contrario. Siempre he visto lo contrario. Que el que lo deja de hacer, algo pasa. Es que la Biblia se cumple, hermano. Todas las cosas que están conectadas para acercarnos a Dios. Por eso, hermano, persista en lo que has aprendido, en lo que te enseñaron, en lo que te enseñamos conforme a la palabra. Esta palabra, si tú vienes de una iglesia apóstata y te enseñaron mal, pero yo estoy hablando conforme a esto. Esto es la Biblia. Y lo que no entra por aquí, hay que echarlo fuera. Y lo que entra aquí, hay que vivirlo, hay que practicarlo. Literalmente. Literalmente. Déjense ustedes de simbolismo, de cosas raras. Vívalo para Dios. Vívalo, hermano, y Dios te va a bendecir. Hermanos, cuidado, amada iglesia. No podemos aprender de cualquiera. Esto es algo también importante. Le voy a hablar de este problema de este tiempo. Hermano, no podemos aprender de cualquiera. No te descuides y aprendas de quien sea. De quien sale en internet, de quien es famoso, de quien la sabe, de quien parece. No, de quien sea llamativo, no. ¿Qué decía Pablo? Tú has seguido ¿qué? Mi doctrina. Pablo dijo, Timoteo, tú no aprendiste de cualquiera. Tú no aprendiste de Caifás ni de Judas. Tú aprendiste de mí. Hey, hombres de Dios, no le está diciendo, tú aprendiste de ese que un momento estuvo y ya no está como Demas. No, aprendiste de mí. Y también había aprendido de su madre. Hermano, no podemos aprender de cualquier persona. Según de Timoteo 3, verso 10. Tú no sigues esos hombres malvados, Timoteo, esos engañadores. Tú sabes, le dice más adelante, tú sabes de quién has aprendido. Tú sabes de quién aprendí. De quién me enseñó, bendito sea Dios. Sé que esa gente era de Dios. Sé que era gente con temor de Dios, hermano. Porque lamentablemente hoy las personas, hermano, no se cuidan y aprenden de quien sea,
Nosotros, hermanos, no podemos poner nuestra vida y nuestro corazón en manos de quien sea. Espiritualmente hablando, no puedes. No, todo es de Dios. No es cierto. Primera de Juan 4:1, Primera de Timoteo 4:1, Segunda de Pedro 3:3, que dice la Biblia: amados, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, sabiendo que hay mucho engaño. Yo no puedo confiarle mi vida y mi corazón a cualquier hombre. Yo no escucho a cualquiera en YouTube. ¿Por qué, pastor? Porque me puedo confundir. Pastor, pero usted es pastor, no se confunde. ¿Cómo no, hermano? Es más, los principales que se confunden son pastores. Porque el diablo, ¿quién le tira primero? Al pastor. ¿Por qué? Porque el diablo dice: de andarle tirando a 100, mejor le tiro a uno y se avienta a los 100. En vez de ocuparse con 100 hermanos, se ocupa con 100 pastores. Y esos 100 pastores de 100 hermanos se los lleva a todos de encuentro. ¿Está entendiendo, amados hermanos? Por eso tenemos que tener cuidado, amada iglesia. ¿A quién escucha? No puede escuchar a cualquiera. No podemos oír a cualquier persona. No, pastores, ¿qué me dijeron? Me dieron un CD, me dieron un disco. La otra es una persona, no sé qué, me dio unos discos para escucharla. No sé quién es y que hacía no sé qué. Discúlpenme, hermanos, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo. Perdón. No tengo tiempo. Si me da un mensaje de G. Ávila, lo escucho. Pero andar investigando, experimentando, que fulano, que un testimonio, que hizo no sé qué, que cayó oro, que no tengo tiempo, hermano. No. Y en mi casa, yo no pongo cualquier persona que pueda llenar el ambiente falso en mi hogar. No lo permito. No lo permito. Trato de tener la precaución de vida con la música y con la prédica. Y en mi casa, hermano, yo escucho 3, 4 mensajes sanos a la semana. En mi casa, de hombres de Dios. Y hay mensajes que ya los repito porque ya he escuchado bastantes y los tengo que volver a repetir, y Dios me vuelve a bendecir. ¿Por qué? Porque no pongo mi corazón y mi mente en las manos de cualquiera. No estoy dispuesto a poner mi cabeza en las rodillas de Dalila. Bendito sea el nombre del Señor. Usted tampoco. La gente aprende de quien sea. La gente aprende de cualquier persona, hermano. En este tiempo de engaño, Cristo dijo, Mateo 24, 4 y 5, mirad que nadie os engañe. Lo que le decía, hay gente que escucha más a gente, hermano, sin experiencia de Dios, pero porque tuvo una experiencia, lo escuchan. Hay gente que escucha más a los nuevos convertidos que a la gente de Dios. Hay gente, hermano, mire, usted ha visto gente servir al Señor, y hay gente que no la ve, y a los que no ve, usted los está escuchando y dicen: pastor, es que yo creí la opinión de fulano antes que el mensaje del mensaje del pastor el día domingo. Hermano, ¿qué batallar es eso? O sea, que usted escucha más al hermanito que está a la derecha que al mensaje del púlpito del día domingo. No puede ser así, hermanos. ¿Cómo usted va a poner su vida? Porque vida solamente tienes una. Formación, tu formación, que también tu formación es breve. No te vas a andar formando a los 80 años. A los 80 años ya vamos a estar con el Señor. Tu formación, ¿en las manos de quién la estás poniendo? ¿En las manos de qué persona, hermanos? Tu manera de servir. ¿Por qué crees que hay mucha gente que llega y dice: yo les digo, ¿cuántos años tienen en la iglesia, hermano? No, tengo 15. No saben ni aplaudir. Ni aplaudir saben. De verdad, hermanos. Porque hasta eso el pastor les tiene que enseñar a aplaudir. Por eso yo les digo: hermano, alabando a Dios, hermano. ¿Por qué cree que el hermano Robert dice: hermano, sea indiferente, alabe a Dios? ¿Por qué? Porque lo estamos enseñando. Porque hay gente que dice: tengo 15 años. 15 años debiendo ser maestros, son niños. Y hay que enseñarles todo. No saben doctrina, no saben orar, no saben cantar, no saben servir, no saben alabar. ¿Por qué, pastor? Porque pusieron su formación en las manos de gente que no eran de Dios, porque no leyeron 2 de Timoteo capítulo 3.